Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Vamos a dar unos minutitos para que se puedan ir conectando. Nos vamos preparando. Hola Yuli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que todo esté bien por allá. Buenos días, Wiltech, Carrita. Muy bien, vamos esperando unos minutitos mientras se van conectando. Estamos también en Instagram, nos pueden seguir en Instagram como Fabián Tejada PNL. Vamos a empezar. ¿Cómo estás, Pam? Qué gusto. Bien, me dan un segundo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ir conectando. Ya saben, el tema del día de hoy es cómo generar confianza, cómo conectar contigo mismo en tiempos de incertidumbre, que en realidad es algo que todos debemos aprender y justo en estos momentos es esencial aprender eso. Buenos días, Michael. Qué gusto escucharte. Espero que todo esté muy bien por allá y que sigas creciendo como lo estás haciendo. Gracias por el saludo. Vamos a dar unos minutitos más. Bien. Los voy a leer sus preguntas en el programa. Ya saben, el programa tiene la intención de poder responder cualquier tipo de preguntas con respecto a miedos, emociones, incertidumbre, crecimiento, desarrollo, PNL, coaching, programación de la lingüística avanzada, técnicas de PNL, meditación, hipnosis, autohipnosis, cualquier tipo de hipnosis, todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo y crecimiento personal. Así que pueden dejar cualquier tipo de preguntas y voy a estar respondiendo todas las preguntas que alcancemos en el programa. Qué gusto, ¿cómo están todos por Instagram también? Vamos alistando un poco esto. Mientras me conecto para responder todas sus preguntas. Qué gusto, vamos a esperar un poco. Algunos temas técnicos aquí. Listo, ya estamos. ¿Cómo están todos? Ya saben, dejan sus preguntas con respecto a todo lo que es incertidumbre. Estamos trabajando justamente algo que todos necesitamos aprender a hacer ahora, ¿no? Es cómo generar confianza, cómo conectar con nosotros mismos en tiempos de incertidumbre, ¿sí? Porque en realidad todos sabemos que es importante construir confianza en nosotros mismos, es importante conectar con nosotros mismos, todos sabemos que la meditación es importante, el autoconocimiento es importante, la autohipnosis es importante, el autosugestionamiento es importante, cómo absorbemos la comunicación o los medios de información es importante también, pero no muchos lo pueden hacer. Lo sabemos que tenemos que hacer eso conscientemente, pero no somos realmente, no lo tenemos instalado a nivel inconsciente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque justamente antes de generar certeza existe algo que se llama miedo y a veces es difícil sentir certeza, confianza o conectar con nosotros mismos cuando hay un ambiente de miedo e incertidumbre, ¿no? Es justo lo que vamos a compartir en el programa el día de hoy.
Listo, tenemos la primera pregunta de Michael. ¿Cómo hacer para ese, para ese gran salto, para dejar el miedo a un lado y poder fluir simplemente la energía y creer en uno mismo? Esa es una muy buena pregunta. Primero tenemos que entender algo, ¿sí? Tenemos que entender y tenemos que hablar sobre el miedo. Voy a ir anotando algunas preguntas aquí que son importantes, pero tenemos que entender primero cómo funciona el miedo, porque eso es algo que nosotros primero tenemos que entender. Eso ya son principios de espiritualidad o cómo nosotros manejamos los conceptos de Core Transformation, transformación esencial o principios de PNL espiritual. Es importante que tengamos esto en cuenta porque es la única forma. Cuando uno busca conectarse consigo mismo, cuando uno quiere dejar de lado el miedo, tiene que tener en cuenta de que no debe de pelear consigo mismo. Entonces, muchas veces las personas consideran que el miedo es un problema, consideran que el miedo es alguien externo a nosotros mismos, consideran que el miedo es algo que no deberíamos de tener nadie. Y es más, lo consideran como si el miedo fuera una parte de nosotros mismos que no quiere que progresemos, cuando es absolutamente lo contrario. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta de que más que dejar de lado el miedo o pelear el miedo o acondicionarnos al miedo, tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros estamos buscando es armonizar con el miedo, entender el miedo, sentir el miedo, porque es la única forma en que vamos a poder conectar con nosotros mismos. Recuerden que eso es bastante importante. No hay forma de que nosotros conectemos con nosotros mismos si nosotros mismos no podemos conectar con nuestras emociones. Y ahora, hablando de miedo, primero tenemos que entender de que el miedo es algo que nosotros naturalmente como seres humanos vamos a tener. El miedo simplemente significa hay algo desconocido detrás, ¿no? Entonces, el miedo casi siempre va a estar presente. La diferencia va a ser cómo nosotros manejamos esto, cómo nosotros a veces enfrentamos el miedo, seguimos por el camino del miedo. Entonces, para responder la pregunta de Michael es ¿cómo poder dejar de lado el miedo? En realidad, lo primero que tenemos que hacer, o sea, lo que podemos hacer directamente es enfrentarlo, el miedo. Porque muchas veces donde esté el miedo es el camino correcto por donde debemos ir. Eso primero tenemos que tener en cuenta. Por donde sentimos miedo es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Muchas personas toman la decisión de sienten miedo y se van por otro lado. Y probablemente es la mala decisión. Uno más que todo tiene que buscar enfrentar el miedo porque es el lado, el camino en donde tú vas a tener crecimiento, en donde vas a aprender una habilidad mayor, donde vas a aprender o vas a conocer algo que era desconocido para ti, porque recuerda que tu mente inconsciente reconoce algo como de miedo cuando genera también incertidumbre. Entonces, si tú quieres dar un paso como tomar la decisión para emprender, o tomar la decisión para casarte, o tomar la decisión para vender algo, o un producto nuevo, o para asumir un nuevo cargo en tu empresa, tenemos que dar cuenta que para nosotros, para nuestra mente inconsciente, eso no es conocido, no es familiar, por tanto genera incertidumbre y muchas veces la incertidumbre se confunde con miedo. Entonces, entendiendo desde ese punto de vista, entonces no tendríamos por qué alejarnos del miedo, sino ir por ese lado para que luego eso se haga familiar para nosotros, para que luego estar en un nuevo cargo, ser gerente, ser empresario, ser emprendedor, casarnos o tener hijos o todas las decisiones que ya hemos tomado se vuelva familiar para nosotros y luego el miedo se desvanece, ¿no? Entonces primero tenemos que entender eso en el campo del emprendimiento. Lo otro es de que hay muchas técnicas ya en el caso de que tengamos miedos que son muy limitantes, ¿sí? Ya yendo un poco más profundo porque sabemos que hay miedos que nos motivan a seguir avanzando, miedos que nos lanzan hacia dónde debemos ir, pero también hay muchos miedos, o digamos, no hay muchos miedos, sino la intensidad del miedo varía. A veces unas personas sienten miedo, pero son miedos paralizantes, y ese sí es un problema. Tener miedos paralizantes es un problema, ¿por qué? Porque ya simplemente seguir por el lado del miedo o enfrentar el miedo es difícil porque simplemente nos paralizamos y tratamos de huir del miedo, ¿no? Entonces, cuando muchas veces estamos paralizados por el miedo, ahí es donde ya podríamos utilizar algunas estrategias de PNL avanzado como Timeline Therapy para liberarte del miedo acumulado en el tiempo, EFT Tapping, programación neurolingüística tradicional también como para poder programarte a
liberar qué es eso específicamente que te está generando miedo y hacia dónde quieres ir, o construir estrategias de motivación, o utilizar ese miedo y transformarlo de una estrategia paralizante en una estrategia de motivación, que es el Dickens Process, que muchas veces lo utiliza Anthony Robbins. Utiliza el miedo para apalancarse y tomar acción, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas formas como nosotros podemos utilizar el miedo como programadores neurolingüísticos, y entender también de que tenemos que entender el miedo, cómo funciona el miedo, y armonizar con el miedo, porque eso también nos va a permitir conectarnos a nosotros mismos. Entonces, y definitivamente, como dices, Michael, poder dejar fluir simplemente la energía y creer en uno mismo, exactamente eso es lo que sucede cuando si tienes un miedo que lo puedes utilizar para seguir avanzando y vas por ahí, genial, vas a lograr el objetivo. Si te liberas del miedo, una vez que uno se libera del miedo de su neurología, también va a empezar a dejar fluir la energía. Esto es bastante importante porque en psicología energética se habla desde ese punto de vista, ¿no? Todo lo que bloquea el miedo, digamos, todo lo que bloquea o genera disrupciones energéticas en el cuerpo han sido conflictos o traumas del pasado, basados en el miedo, lógicamente. Entonces, si logras liberar el miedo de ese evento específico del pasado, entonces también vas a dejar fluir la energía inconsciente. Recuerda que tu mente inconsciente siempre está buscando manejar, distribuir, mantener y hacer crecer tu energía en todo el cuerpo. Entonces, si tú te liberas de emociones negativas, si tú te liberas de miedo, de traumas del pasado, también vas a tener más energía y definitivamente vas a poder conectar más contigo mismo, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta. Lo hemos hablado de diferentes puntos de vista porque cada uno está en una posición similar. Muchas personas conocemos lo que es el PNL o Timeline Therapy, podemos librarnos del miedo si eso nos paraliza. O si conocen PNL tradicional, pueden utilizar su miedo para construir un camino y motivarse por el miedo. Pero si ya tenemos miedos paralizantes, si ya tenemos miedos, tenemos que aprender a armonizar con el miedo, a entender qué significa esto, generar aprendizajes, saber cuál es la causa raíz que genera el miedo. Entonces va a depender mucho de cómo lo quieras trabajar o en qué circunstancia estás con respecto a esto. La primera recomendación siempre va a ser que ustedes definitivamente puedan armonizar y entender el miedo, porque el miedo no es un enemigo. El mayor problema de las personas que creen que es un problema y quieren liberarse del miedo para hacer las cosas, y no es así. El miedo va a ser presente siempre en nuestras vidas, si no, no seríamos seres humanos, ¿cierto? Entonces eso es bastante importante para entender con respecto al miedo. Así que muchísimas gracias por tu pregunta, Michael. Y qué gusto que te esté yendo muy bien. Tienes que seguir avanzando. Estoy viendo tu progreso y tu éxito también que estás teniendo. Gracias. Vamos por Instagram también. Muchísimas gracias a todos los que se conectan por Instagram. ¿Cómo transformar mis miedos en fortalezas?, nos pregunta Omar. Para empezar, la mejor forma de generar fortalezas es justamente enfrentando el miedo. O sea, no podemos generar fortalezas si simplemente hacemos todo lo que nos gusta siempre, todo lo que es fácil para nosotros. Pero enfrentando el miedo es justamente cuando nosotros vamos a poder generar fortaleza, ¿cierto? Entonces, hay unas creencias que indican normalmente de que uno debería evitar el miedo, pero no es así. Si uno realmente quiere hacerse fuerte, quiere generar fortalezas, quiere tener nuevas habilidades, quiere tener más certeza sobre sí mismo, muchas veces esa persona tiene que estar acondicionado a enfrentar el miedo constantemente. Entonces, enfrentar el miedo siempre va a ser el mejor recurso para generar fortaleza dentro de nosotros. Tenemos que entender eso. Si hablamos de los más grandes atletas en el mundo, han experimentado el mayor dolor en el mundo, han experimentado el mayor miedo posible. Si hablamos de los empresarios más exitosos a nivel mundial, han enfrentado momentos de mucho miedo y mucha incertidumbre. Entonces, la única forma en que podamos generar fortaleza es enfrentando los miedos. Eso es bastante importante. Entonces, pónganse a pensar en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos del virus y todo lo demás. Es un buen momento para nosotros entrenarnos, para ser más fuertes emocionalmente y mentalmente, si se dan cuenta. Muchos están aprovechando esto para ser más fuertes físicamente y está muy bien porque tienen gimnasios o pueden hacer ejercicio en su casa. Pero ¿qué tantas personas realmente se están volviendo fuertes emocionalmente y mentalmente en estos tiempos de incertidumbre? ¿No? Como hay un dicho que dice, un gran marinero no se hace un gran marinero estando en puerto, ¿verdad? Tiene que salir afuera, tiene que salir al mar, tiene que pasar tormentas para que sea un gran marinero. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Entonces esos tiempos de incertidumbre también son buenos momentos para construir fortalezas con nosotros mismos, ¿sí? Algo bien importante a tener en cuenta. Muchísimas gracias por tu pregunta, Omar. Nos pregunta Sami Lucena, ¿se puede desaparecer el miedo o siempre va a estar en nuestras vidas? Muy buena pregunta. En realidad,
Miremoslos desde este punto de vista, porque en realidad es una buena pregunta, pero tendríamos que entender ya conceptos más avanzados de Gestalt, de PNL avanzado, o cómo funcionan los miedos o las emociones negativas en nuestra neurología. Primero tenemos que tener en cuenta esto. El miedo siempre va a existir, ¿sí? Si tú conoces a una persona... es más, no existen personas que no tengan miedo, que no sigan experimentando miedo. Todas las personas, si tú vas y Anthony Robbins está enfrentando miedos constantemente, la diferencia es que sabe cómo hacerlo y sabe cómo armonizar con el miedo. Tiene técnicas para hacer esto. Si hablamos de Bill Gates, si hablamos de Steve Jobs en su momento, si hablamos de Cristiano Ronaldo, si hablamos de Barack Obama, si hablamos de los grandes líderes en el mundo, de toda la historia, han experimentado el miedo y el miedo siempre lo van a sentir. Porque el miedo es una emoción humana que nos permite subsistir, sobrevivir, ¿cierto? Todo lo que está pasando ahora coyunturalmente son movimientos, son impulsos, son comportamientos basados en el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos va a conducir a la sobrevivencia. Ahora, nuestra mente inconsciente, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro está acondicionado a que nosotros sobrevivamos, no que seamos felices. Si no tuviéramos el miedo como emoción para subsistencia, entonces no habríamos subsistido más de 5000 años. ¿Cierto? Entonces es el miedo lo que primeramente nos mantiene vivos durante todos estos miles de años. Entonces el miedo siempre va a existir. Existen miedos conscientes racionales. Uno no puede cruzar la pista si no está viendo que el semáforo está en verde para peatones o en rojo para carros, ¿verdad? Porque ese mismo miedo te va a permitir sobrevivir, ¿cierto? Entonces el miedo consciente te va a permitir a ti sobrevivir en el tiempo, ¿sí? Pero hay miedos que se han acumulado en nuestra mente inconsciente a través de la Gestalt, que cuando se acumulan y se repiten mucho en el tiempo a través de los traumas, eso sí se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque se convierten en medios paralizantes. Son como síndromes postraumáticos, como se le dice en el campo de la psicología, ¿no? El PST. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la persona ha acumulado muchos eventos de trauma y de miedo constantemente, que si lo queremos hablar en términos de PNL, se ha anclado mucho el miedo, existe mucho anclaje o reforzamiento, acondicionamiento del miedo, pero también significa que la mente inconsciente ha ido acumulando en Gestalt la emoción del miedo constantemente. Entonces, imagínense nosotros, constantemente no tenemos eventos de miedo, entonces cada vez nos vamos a tener más miedo. Si repetimos la emoción vamos a tener más miedo constantemente, entonces de ahí vienen todos los problemas traumáticos. Lo que tenemos que aprender es a liberarnos del miedo a través de la Gestalt, ¿no? A través de Timeline Therapy, que es PNL avanzado, que es lo que nosotros enseñamos en nuestros entrenamientos avanzados de PNL. Por eso es que nos enamoramos de Timeline Therapy, es una de las técnicas más poderosas para liberar el miedo del pasado. Entonces, póngase a pensar en esto. Hoy puede existir incertidumbre. Digamos que yo tengo miedo hoy porque no sé cómo le va a ir a mi negocio, pero si he tenido eventos en el pasado en donde he perdido dinero y he generado miedo, entonces hoy voy a sentir más miedo con respecto a esta incertidumbre, porque la mente inconsciente funciona de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la causa raíz, liberar el miedo en la causa raíz y luego hoy no sentir miedo, ¿cierto? Porque son miedos injustificados, son miedos inapropiados, que simplemente estamos repitiendo miedos. Pero si hoy, por ejemplo, doy un salto, digamos, hoy día soy jefe y mañana voy a ser gerente y antes manejaba 20 personas, pero ahora voy a manejar 60 personas. Y siento incertidumbre, siento miedo, a veces siento que no sé si lo voy a hacer bien. Es un nuevo miedo que estás sintiendo por un crecimiento que estás teniendo. Entonces vas a experimentar nuevamente emociones de miedo. Entonces tenemos que entender de que hay miedos injustificados, miedos repetitivos como son los traumas, que la gente repite constantemente o que siempre tiene miedo a algo. Pero hay miedos que son nuevos y que se van generando en el tiempo. Entonces tenemos que saber diferenciar porque ambos se trabajan de diferente manera, ¿sí? Si tú sientes que tienes miedo constantemente, digamos que una chica en algún momento a los 18 años terminó con su enamorado, a los 22 años terminó con su enamorado, a los 25 terminó con su enamorado, a los 28 volvió a terminar con su enamorado, a los 30 volvió a terminar con su enamorada. Entonces, si se repite muchas veces la emoción del miedo, el temor a estar en una relación, es porque se ha ido repitiendo mucho el patrón en todo el momento. Lo que tenemos que hacer es liberar el miedo, liberar las emociones negativas, la cólera, el dolor, la culpa que exista de la relación para recién nosotros poder ayudar a la persona a que pueda construir una relación sana el día de hoy, ¿cierto? Pero si son emociones nuevas, como de pronto la pareja está muy bien y de pronto van a tener mellizos,
¿sí? Y no están preparados o no se sienten o sienten incertidumbre con respecto al cuidado de niños, está bien, es un miedo nuevo, miedo a la incertidumbre porque es una experiencia nueva. Entonces hay miedos que son como que ecológicos y miedos como que no. Si el miedo está repetitivo en muchos patrones, entonces ya es un problema, eso sí, tómalo como inapropiado, tienes que liberarte con Time Therapy o PNL avanzado, pero si es un miedo nuevo, es como que un miedo que lo tienes que enfrentar porque tienes que acomodarte a ese nuevo proceso, ¿no? Todo lo que estamos sintiendo ahora en el mundo, en realidad, el mundo está cambiando, el mundo va a cambiar, entonces los procesos van a cambiar, el pensamiento de la gente va a cambiar, entonces vamos a estar en un mundo nuevo y en ese mundo nuevo tenemos que ser lo suficientemente flexibles a la incertidumbre que se siente para poder estar tranquilos ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta eso y muchísimas gracias por tu pregunta, muy buena pregunta también. Listo, vamos respondiendo por Instagram también. Si tienen algunas preguntas me las pueden dejar. El programa justamente se trata para resolver preguntas con respecto a todo esto. Martín Cuadrado, ¿cómo estás, Martín? Qué gusto saber de ti. Enfrentar tus miedos, ¿qué tanta energía nos consume? Uf. La pregunta es uf. O la respuesta es uf, ¿no? Enfrentar tus miedos, ¿qué tanta energía te consume? A ver, ponte a pensar en esto. ¿Quiénes en algún momento han sentido o han despertado con mucho cansancio? ¿Sí? O sea, han dormido bien, toman un café y siguen cansados. Es como una fatiga emocional, es un cansancio mental, un cansancio emocional, ¿cierto? Entonces, una cosa es tener un cansancio físico, una cosa es no tener energía porque un día te corriste una maratón o entrenaste más de 2 horas en el gimnasio y dice todo de ti, o te jugaste un partido y jugaste los 90 minutos, o hiciste una charla y hiciste una charla de 12 horas al día, entonces puedes estar cansado físicamente, eso todos lo sabemos. Que te alimentes bien, una buena nutrición y un buen descanso, entonces vas a estar muy bien al día siguiente, ¿no? O en los días que se recupere tu parte física. Pero por otro lado tenemos también lo que se llama el cansancio emocional. El cansancio emocional es cuando estamos pensando mucho de forma consciente. Viene con migrañas, cansancio, viene con malas decisiones, de pronto queremos comer más dulces, tenemos ansiedad con la comida, estamos muy ansiosos, muy nerviosos y eso se viene también a que tenemos muchos miedos acumulados que se han transformado en conflictos internos en nuestra mente inconsciente y por eso nos sentimos cansados emocionalmente o tenemos fatiga emocional, fatiga mental. Ese momento en donde simplemente no queremos tomar decisiones o tomamos pésimas decisiones. Una pésima decisión de una persona que está cansado emocionalmente es de que cuando tiene que comer una ensalada y un chocolate prefiere el chocolate, ¿no? O simplemente pide muchas toneladas de comida o simplemente quiere hacer cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con decisiones que tiene que tomar en el día a día. Entonces, cuando tomamos malas decisiones con respecto a nuestra vida, a nuestra empresa, a nuestra comunidad, a nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro centro de trabajos, entonces es definitivamente porque no tenemos la energía suficiente para responder a eso. ¿Y cómo se genera eso? ¿Por qué se ha generado eso? Justamente por el miedo que se ha generado, digamos, por el evento traumático, el conflicto interno que se ha generado en el pasado, que genera dos formas de pensamiento. Entonces, ¿cómo se genera o cómo sucede? Que la persona está levantándose y desde que se levanta en el día dice, ¿lo hago o no lo hago? Pero si lo hago no me va a salir como yo quiero, pero si no lo hago, entonces me voy a sentir mal porque no lo he hecho, pero mejor lo hago, pero si lo hago voy a recibir críticas, no, mejor no lo hago y mejor me quedo acá, no, pero debería estar haciéndolo, y están conversando tanto en su mente todos los días que se consume tu energía, se drena tu energía y de pronto no quieres hacer nada. Y luego vienen y me preguntan, Fabián, no tengo energía, no tengo motivación, y le digo, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás conflictuado en pensamiento? Y esos conflictos de pensamiento se han generado por eventos traumáticos en el pasado. O sea, sí, el miedo quita energía. Y ahora, enfrentar tus miedos, ¿qué tanta energía consume? Probablemente tienes que hacer lo siguiente también. Una cosa es que el miedo en el tiempo te genere fatiga mental y emocional. Lo otro es, ¿qué sucede cuando tú enfrentas tus miedos? ¿Qué tanta energía nos consume? Ponte a pensar en esto. Lo contrario del miedo, ¿qué es? Lo contrario del miedo, ¿qué es? Es el coraje, ¿verdad? O sea, dentro del órgano, en nosotros mismos, en nuestra mente inconsciente, detrás del miedo hay coraje. Entonces, para tú enfrentar el miedo, requieres coraje, ¿cierto? Entonces, son como dos emociones que están en lados opuestos. Entonces,
Si tú quieres generar coraje, de pronto tú vas a tener más energía, porque el coraje ¿qué va a hacer? Va a hacer que tus riñones hagan esto, ¡pum!, empiecen a botar adrenalina en tu cuerpo, entonces te sientes con mucha más energía. Que lógicamente eso después te va a pasar factura, sí. De hecho que después vas a tener un cansancio mucho mayor porque has tenido una experiencia. Es como que si tomaras una Red Bull y de pronto tienes mucha energía y luego te sientes muy cansado porque tu cuerpo empezó a hacer esto contigo mismo en cuestión de adrenalina. Entonces, definitivamente enfrentar tus miedos va a consumir energía, pero también muchas veces podemos utilizar el miedo para dar ese paso y hacer lo que debemos estar haciendo a través del coraje que podamos entrenar a nosotros tener. ¿Sí? Entonces sí, efectivamente enfrentar los miedos consume energía y consume mucha energía, ¿sí? Así que buena pregunta, Martín. Gracias por tu pregunta en el programa. Gracias a todos los que se están conectando. En realidad tengo bastantes preguntas, Yasmín. Vamos a responder una pregunta más en Facebook y luego voy con las preguntas en Instagram que también están muy buenas. ¿Sí? ¿Cómo estás, Yasmín? Yasmín nos pregunta, Fabián, hola, cuando sientes confianza que todo es para bien, confías en que todo nos ayuda a mejorar, más algunos de los familiares sienten, opinan lo contrario. ¿Cómo hacer? A ver, tenemos que entender lo siguiente. Cuando uno tiene confianza en que van a salir bien las cosas, y siente verdaderamente esa confianza en el pecho y tiene la tranquilidad y se siente como que grounded, o es una forma de decirlo, te sientes como que has aterrizado, estás con la confianza, te sientes en conexión contigo mismo a través de todos los entrenamientos. Ojo, porque Yasmín, tú te has entrenado muchísimo también, entonces tú estás preparada para pasar momentos difíciles, entonces puedes tener confianza y puedes tener: tengo confianza en mis recursos y confío en que todo va a estar bien porque sé de lo que soy capaz, me he entrenado, he liberado emociones negativas. Entonces esa misma confianza te permite sentir la confianza que estás sintiendo en este momento. Entonces es perfecto. Si tus familiares no están sintiendo eso, es justamente porque no han pasado el proceso que tú has pasado. Yo te conozco, entonces tú has pasado por muchos procesos de crecimiento, tu conciencia está más elevada, entiendes de que todo problema es en base a un propósito para mejorar, entiendes de que todo pasa siempre por algo bueno, que es una ley universal, una ley del mundo cuántico. Entonces entendemos de que esto funciona así. Entonces que esa confianza siga creciendo en ti mismo y tener consideración, o tener, yo diría, un poco de entendimiento con las demás personas, con tus familiares que quizás no se han entrenado o no han tomado la decisión todavía de entrenarse como tú lo has hecho. Porque entiendo también de que hay muchas personas que por primera vez están teniendo la necesidad de entrenarse, pero si nos ponemos a pensar, las personas que tienen mucho más confianza el día de hoy son personas que se han venido entrenando constantemente en varios programas, varios entrenamientos, han hecho PNL, Talent Therapy, hipnosis y todos los entrenamientos para que puedan conectar consigo mismos, entender su pensamiento, elevar niveles de conciencia. Entonces es mucho más fácil estar calmados en estos tiempos de incertidumbre. Pero para personas que no han pasado por ese proceso, han hecho lo contrario, han acumulado el miedo en el tiempo, entonces va a ser un poquito difícil que puedan tener confianza en lo que todo va a salir bien, o me refiero a la verdadera confianza. O sea, todo va a depender del nivel de entrenamiento que tú puedas tener, el nivel de cuántas veces has estado presente contigo mismo, el nivel de cuántos libros has podido leer, cuántas veces has practicado, cuántas veces te has retado a ti mismo, cuántas veces has logrado trabajar en ti, ¿no? Entonces, si eres una persona que has trabajado en ti mucho tiempo, vas a tener confianza, pero para las personas que no, son todas las personas que están actuando en base a comportamientos ya de instintos de sobrevivencia que están teniendo en las personas en la sociedad, ¿verdad? Justamente porque no han tenido este trabajo o de desarrollo personal, y esa es una de las cosas importantes del por qué todos deberíamos estar haciendo eso, ¿no? Entonces, Yasmín, solo te digo que los entiendas, que los comprendas y que puedas tú desde esa tranquilidad transmitir eso también. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de que les podamos exigir que piensen de cierta forma, sino que tenemos que tener compasión y entendimiento por las demás personas para que ellos también puedan sentir la tranquilidad que viene de ti, ¿cierto? Entonces a nosotros nos corresponde transmitir la tranquilidad a las demás personas, ¿no? Entonces ahora nos ponemos siempre en la causa, en la responsabilidad, ¿sí? Así que te mando un gran abrazo y gracias por tu pregunta. Muy buena pregunta también, Yasmín. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tus preguntas. Estamos en el Instagram. Para las personas que nos están
viendo por Facebook, nos pueden también seguir en Instagram. Estoy como Fabián_Tejada_PNL para que puedan recibir también todos los updates y todas las transmisiones y pueden estar siempre atentos a estas estrategias. Mario Diego nos pregunta en Instagram, ¿qué es la Gestalt que mencionaste donde el miedo se acumula inconscientemente desde más antes? Listo. La Gestalt es la mecánica de cómo nosotros acumulamos las emociones en el tiempo, ¿sí? Ahora, tenemos que entender esto. Nosotros estamos acumulando emociones y para acumular emociones tiene que haber un primer evento significativo emocional en donde hayamos podido sentir las emociones. Entonces, ¿qué hace la Gestalt? Acumula las emociones en el tiempo a través de digamos, esa acumulación se da a través de la repetición de las emociones. Ahora, la Gestalt funciona para emociones positivas como para emociones negativas también. Si eres una persona que constantemente ha experimentado amor en el tiempo, entonces es muy probable que en estos tiempos esté dándole paz y amor a todas las personas porque está entrenada, acondicionada y porque está acumulado el amor en su neurología. Por eso es que es bien importante que a los niños lo primero que hay que darles es amor, amor, amor y ser constantes y repetitivos para que su mente inconsciente esté acondicionada a dar amor y a recibir amor, ¿sí? Por otro lado, la Gestalt también acumula emociones negativas, ¿no? Si una persona ha repetido la emoción de cólera constantemente en el tiempo, entonces va a ser una persona muy colérica hoy. Probablemente hoy está explotando y gritando y renegando de todo, ¿no? Una persona que ha acumulado mucha tristeza en el tiempo son las personas que lloran de todo, ¿no? Entonces, o las personas que han vivido con mucho miedo y han vivido eventos repetitivos de miedo en el tiempo, entonces tienen cada vez más miedo. Entonces son personas que normalmente están nerviosas, están ansiosas y todo eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho eso en cuenta cuando nosotros queremos entender cómo almacena las emociones negativas en el tiempo. Es por eso que lo mejor que podemos hacer el día de hoy es liberarnos de emociones negativas para que dejen de acumularse el pasado y empezar a acumular emociones positivas en el tiempo. Sin descartar de que también es posible de que sigamos acumulando emociones negativas. O sea, yo me puedo liberar del miedo del pasado, pero puedo empezar a generar miedo dependiendo de cómo proceso la información en mi neurología, ¿no? El significado que le doy a las cosas, cómo canalizo mis pensamientos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, sale una noticia del coronavirus y lo primero que pienso, oh, es el fin del mundo, y empiezo a acumular miedo, entonces ese miedo que estás acumulando ya es por decisión propia. Tú has decidido pensar de esa forma y si tú piensas de esa forma, obviamente vas a tener miedo. Pero si tú dices, oye, está habiendo crisis en el mundo, es una oportunidad para crecer, para mejorar, para ayudar a otras personas, entonces lo que estás sintiendo es abundancia, amor, salud, ¿cierto? Entonces todo va a depender respecto a tus pensamientos, ¿cierto? Entonces tener eso en cuenta cuando estamos hablando del miedo. ¿Sí? Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Mario Diego, que estás en el Instagram. Sami Lucena nos pregunta, ¿PNL y Gestalt son áreas diferentes teóricamente hablando? No. La programación neurolingüística utiliza mucho de los principios de Fritz Perls y Fritz Perls es el creador de la terapia Gestalt. Entonces, hablar de PNL sí intrínsecamente es hablar de Gestalt. Es como que decirle que la PNL no se creó de la nada. La PNL reunió estrategias muy poderosas del pasado, como la hipnosis ericksoniana, la terapia sistémica o la terapia familiar de Virginia Satir y la terapia la terapia gestáltica que es de Fritz Perls. La PNL fue creada bajo esos principios al inicio, entonces no podríamos decir que son diferentes o que cada uno aborda diferentes cosas, sino que la PNL utilizó algunos principios de terapia gestáltica para poder generar sus herramientas y técnicas o su modelo, pero el Timeline Therapy, que es PNL avanzado, que es lo que nosotros enseñamos en nuestra institución, los únicos que representamos a Pat James, que es el creador de esto en Latinoamérica, lo mejora porque puedes liberarte incluso de emociones mucho más rápido. Ya no necesitas 45 minutos como en una terapia de Gestalt para liberarte de una emoción, sino que a veces 15, en 10 minutos ya puedes liberar las emociones, ¿no? Entonces es como que son muy complementarios. Es como que la Gestalt, la hipnosis ericksoniana son como los papás y las mamás de la PNL. Entonces no podemos separarlos, no son diferentes, son complementarios, ¿sí? Gracias por tu pregunta. Genial. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Gracias, Yasmín. ¿Qué tal, Juan Carlos? Saúl, qué gusto. Espero que todo esté bien por Colombia, por Huancayo.
Gracias, Mauricio. Que todo esté muy bien en Arequipa también. Si Yasmín nos dicen gracias por tu respuesta, lo he estado manejando, pero como ven, cierta información que no necesariamente es la mejor y verdadera, comienzan con los retos y sí, definitivamente hay que entender. Recuerdan los niveles de conciencia que hicimos en el máster. Los niveles de conciencia que has ido desarrollando en el tiempo generan nuevas formas de entendimiento. Entonces las personas que no han generado los niveles de conciencia suficientes no van a entender lo que tú dices. Entonces tú vas a querer decir algo, pero no van a entender porque no han desarrollado ese crecimiento de conciencia. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es no pensar de que no nos entienden y frustrarnos, simplemente generar compasión y entendimiento y hablar desde su nivel de conciencia de las personas, cambiar nuestra forma de comunicación y generar comunicación para que ellos también puedan elevar su nivel de conciencia, ¿no? Es lo que nos corresponde a nosotros desde que decidimos entrar al máster de la HPNL. ¿No? Tenemos la responsabilidad de generar esas nuevas formas de comunicación en el tiempo. ¿Sí? Muchísimas gracias. Me dan un segundito. Bien. Entonces, de hecho, te mando un gran abrazo, Yasmín, y a toda tu familia, Henry, a tus hijitos. Sarita de la Cruz nos pregunta a Fabián, ¿y cómo acumulo emociones positivas? Lo mismo como se acumulan las emociones negativas. Así como las emociones negativas se acumulan en su repetición, las emociones positivas también. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si una persona ha sido muy feliz en la infancia, es probablemente que en estos momentos sea la persona más feliz y es la persona que probablemente esté en la casa y está diciendo, juguemos Monopoly, estemos felices. ¿Por qué? Porque ha acumulado emociones felices, digamos que la felicidad en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo acumulo emociones positivas? Con la repetición, con el acondicionamiento. Pero cuando es difícil hacerlo, ojo, porque entiendo también de que en algunas personas es difícil hacerlo, lo primero que tienen que tener en cuenta es de que tienen que liberarse de miedos, porque eso bloquea las emociones positivas como el amor, la seguridad, la confianza, la felicidad, el empoderamiento, etc. Tienen que liberarse de las emociones negativas, que es lo que exactamente hacemos en nuestros entrenamientos, liberar emociones o decisiones limitantes del pasado. Segundo, cuando hablamos de emociones positivas, tenemos que tener en cuenta de que el acondicionamiento es importante, y si nos ponemos a pensar nosotros, casi de los 70.000 pensamientos que tenemos por día, que eso se puede transferir en emociones, quiere decir casi que las personas están más acostumbradas a tener el 95% de emociones no productivas, negativas de cierta forma, como depresión, tristeza, cólera, miedo. Entonces nosotros tenemos que generar 5 veces más esfuerzo para podernos liberar de las emociones, para poder, digamos, trascender con emociones positivas. Hay un estudio en tema energético que para nosotros liberarnos de una emoción negativa, digamos tristeza, necesitamos 5 positivas. Entonces, para acumular emociones positivas tenemos que hacer 5 veces más el trabajo de estar feliz, enfocarnos en lo que nos gusta, levantarnos en la mañana y hacer 5 minutos de agradecimiento, de felicidad, luego hacer respiraciones de empoderamiento para repetir eso constantemente en el tiempo y de esta forma acumular emociones negativas. Así que esa es una de las cosas que ustedes pueden hacer, porque entiendo de que también hay que condicionarnos a sentir emociones positivas y eso requiere energía y disciplina en nosotros. Saludos María Antonieta, y saludos Aldrin, que espero que estés muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muy buenas preguntas las del día de hoy. Ya estamos para terminar el programa. Recuerden lo siguiente, solamente para concretar y englobar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Cuando hablamos de cómo conectarnos con nosotros mismos en tiempos de incertidumbre, estamos hablando de qué tanto nosotros hemos practicado esa conexión que tenemos con nosotros mismos y qué tanto nosotros estamos dispuestos a entrar adentro. Y muchas veces conectarnos con nosotros mismos requiere muchas veces también hacer consciente muchas emociones que muchas veces hemos querido no sentir. ¿Sí? Ahora, póngase a pensar. Si yo quiero entrar adentro y conectar conmigo mismo, primero tengo que solucionar conflictos internos. Primero tengo que solucionar miedos, primero tengo que enfrentar mis miedos, primero tengo que liberarme de miedos para que yo pueda conectarme conmigo mismo. Es por eso que cuando trabajamos ya procesos más espirituales, lo que tenemos que hacer primeramente o conscientemente es liberarnos de todo conflicto emocional, toda batalla interna que podamos tener, toda emoción negativa para recién poder conectarnos con nosotros y experimentar
estados de paz, de seguridad, de alineamiento o estados espirituales, ¿no? Es como lo decimos en PNL espiritual, es un poco difícil ponerlo en palabras lo que sientes, pero es algo así como que paz, seguridad, y en ese estado de paz y seguridad no entran pensamientos negativos, no sientes miedo, simplemente sientes que estás en el presente y que sientes que todo va a salir bien y de pronto desde desde ese mismo estado tú prefieres o te gusta estar más ahí, ¿no? Y es lo que logramos muchas veces con todos los procesos de Timeline Therapy, integración de partes, PNL espiritual, el EFT Tapping y todas las técnicas que podamos nosotros ofrecer, ¿sí? Así que muchísimas gracias, gracias Sarita por conectarte desde Huancayo, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, estén fuertes, estén saludables, dense órdenes a ustedes mismos para incrementar su sistema inmunológico y manténganse siempre en estados de amor, porque como todo el mundo lo sabe ahora y es consciente de estos momentos. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos. Chao.